Dice el texto: cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y les explicaba la palabra. Dice otro, les predicaba, dice otra versión. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos. ¿La fe de quién? ¿De ellos quiénes son? Los 4 hombres. La fe de los 4 hombres dijo al paralítico: hijo. Hay una versión que dice: querido hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, miren el resultado de esto. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo les dijo. Jesús les leyó los pensamientos y les preguntó: ¿ustedes por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos en esta mañana. Desafíanos en esta mañana con esta historia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero iniciar con una pregunta que está en la siguiente diapositiva. Pensando en esto de discipulado, siendo y haciendo discípulos, les preguntaría: ¿cuál es la mejor estrategia que usted utilizaría para formar a una persona y convertirlo en un potencial líder, ya sea en la iglesia, los que están sirviendo, en la familia? Si usted quiere discipular a su hija, a su hijo, y lo quiere, como dice el salmista, como flechas en manos, y lanzarlo a la sociedad, ¿cuál es la mejor estrategia que usted utilizaría para formar o discipular a sus hijos? O en la empresa, si usted tiene personas a su cargo, tiene una empresa, ¿cuál es la mejor estrategia para que esa gente le copie la visión que usted tiene y pueda continuar el mismo trabajo? ¿Qué responderían ustedes? Rápidamente, ¿qué se les ocurre? Un buen testimonio. Entonces el papá le va modelando al hijo el testimonio, lo mismo en la iglesia, lo mismo en la empresa. Se le ven los valores, la integridad ahí. ¿Qué otra cosa podríamos notar? Ser como Jesús. Primero acá y después acá. ¿Cómo? Ser como Jesús tiene que ver con el testimonio, ¿cierto? Ser un modelo. Dedicar tiempo y esfuerzo. Ya me está cogiendo la idea por todo lo que yo he dicho. Dedicar tiempo y esfuerzo. ¿Qué más? 2 más. Perseverar. Ustedes son expertos en esto de formar discípulos. Orar. Bueno, los expertos
en este tema dicen que hay 4 etapas que las personas tienen que ir pasando para que sean formados y se conviertan en líderes potenciales. Y esto aplica para la iglesia, para la familia y para la empresa que usted está dirigiendo. Primero es, yo hago y tú me miras. ¿Han escuchado eso, verdad? Yo hago y tú me miras. El maestro se dedica a enseñar y a mostrar con su vida lo que ustedes dijeron, a mostrar con su vida lo que el discípulo debe aprender. Yo hago y tú me miras. Y en esta etapa el discípulo no puede estar desconcentrado. Tiene que estar observando todo lo que hace su maestro, porque a veces uno está modelando y el discípulo está distraído. Como le pasó muchas veces a los apóstoles, a los discípulos de Jesús. Jesús está diciendo y ellos no están viendo. La segunda etapa es yo hago y tú me ayudas. El maestro sigue enseñando, pero le pide al discípulo que se involucre con él y vaya conociendo más a su maestro. Entonces, en esta etapa el discípulo es desafiado por el maestro. Yo hago, pero necesito que te unas. Te unas y los desafía. Le va delegando ciertas cosas. La tercera etapa es, tú haces ahora, pero yo te ayudo. El maestro anima a sus discípulos a que se involucren más en el trabajo. Les delega responsabilidades, los empuja a que salgan del nido y que puedan volar. A veces hay que hacer eso. Pero está pendiente de ellos. En esta etapa el discípulo tiene que atreverse a volar. Pero lo hace confiado de que su maestro está allí para ayudarlo. Y la última etapa es, tú haces y yo te miro. Ya el maestro ha preparado al discípulo, le enseñó todo lo necesario para que ellos continuaran el liderazgo que él tenía. Y en esta etapa los discípulos están reproduciendo otros discípulos. Entonces, cuando uno estudia los evangelios, se cree que Jesús utilizó estas mismas etapas para discipular a sus discípulos. Es muy común este estilo en la antigüedad y hoy también. Los discípulos tienen que pasar tiempo con su maestro, conocer su identidad, conocer sus enseñanzas. Luego, poco a poco, van asumiendo responsabilidades hasta el punto de que ellos solitos van reproduciendo. Eso es en la Biblia y también aquí. Y hoy, a partir de hoy y todo el mes de mayo, quiero que nos enfoquemos en la primera etapa. Yo hago y tú miras. Es el momento en que los discípulos están observando. Y quiero que pensemos en este pasaje, ¿qué están observando los discípulos de Jesús y qué podemos aprender aquí? No sé si usted sabe que el Evangelio de Marcos, igual que los evangelios, nos van contando que Jesús inicia su ministerio en Galilea y va directo a Jerusalén. Y a medida que él va caminando a Jerusalén, su popularidad va aumentando, haciendo milagros, sanando a las personas, predicando, y él va caminando a Jerusalén. Y en ese caminar, él va revelando su identidad. Ellos van conociendo cosas de Jesús. Entonces el capítulo 2 está en ese momento donde ellos están iniciando el ministerio con Jesús, fueron llamados en el capítulo 1 y están conociendo a Jesús. Y hay 3 cosas que quiero que desde ya memoricemos. En este pasaje uno puede notar que cuando ellos inician a caminar con Jesús, en el discipulado, ellos ven un contexto en el que se da el discipulado, ven un escenario. Ellos también ven la causa que aborda el discipulado. Y ellos ven el resultado que hay al momento de discipular. Si pensamos en los primeros 4 versículos, el contexto en el que se da el discípulo, que ellos están observando lo que Jesús está haciendo, uno puede notar que
Jesús ha venido haciendo milagros. Si usted nota, capítulos anteriores, liberó a una persona endemoniada, sanó a la suegra de Pedro, sanó a muchos enfermos. Luego la gente lo estaba buscando y él se fue, no, me voy a otro lado a predicar. Y allá curó a un leproso. Y uno nota que Jesús está entretenido, su agenda está enfocada en sanar, en predicar y expulsar fuera demonios. Y uno llega a la conclusión, simplemente leyendo los primeros capítulos, que la predicación del evangelio responde a las necesidades y al sufrimiento de la sociedad. Jesús está haciendo eso. Hay gente que está sufriendo. Hay gente que está oprimida por fuerzas espirituales. Hay gente que se encuentra, que ha perdido la esperanza porque es leproso, la gente lo rechaza. Y el mensaje de Jesús es una respuesta a esa gente que está sufriendo. Su predicación tiene el propósito de sanar el corazón herido, de liberar a las personas que están oprimidas, de devolverle la esperanza a los que han perdido la esperanza. Si uno hace una conexión, que es lo que quiero que miremos ahorita, es muy parecido con nuestra sociedad. Pero pensemos en el contexto, un contexto de gente que está sufriendo. Porque el texto inicia que Jesús llega a Capernaum, esta ciudad donde hay mucha gente necesitada, entra a la casa en su casa, algunos dicen que es la casa de Pedro, y la gente nuevamente se amontona. La gente quiere escuchar a Jesús, hay mucha necesidad. Hay gente que quiere escuchar a Jesús, quiere que les ayuden en sus problemas. Ya lo han visto obrar, y Jesús se había ido, pero regresó y otra vez lo buscan. Y el texto dice que él les aprovechó y le empezó a predicar. Y mientras estaba predicando, está la historia de que unos hombres vienen con un paralítico. Como no pueden entrar, lo suben por el techo. No es como hoy en día que para subir a un techo te tienes que, no sé, subir al palo de mango, buscar una... No. En la antigüedad las casas tenían como escaleras para subir al techo, y el techo no es como esto, eran techos como de paja, madera, tenían como barro, y era fácil poder desarmar el techo y volverlo a armar. Pero era incómodo subir un paralítico por una escalera, eso es como incómodo. Pero ellos, eso no fue impedimento, ellos subieron, abren el techo, imagínense esa escena, bájalo bien, cuidado, ojo que se lo golpea. Y imagínate, él era como cuadrapléjico porque no, lo llevaban en una camilla. Y cuando lo van bajando, ¿qué dice el texto? Que Jesús vio la fe de ellos. Y esta escena del paralítico revela lo necesitada que estaba la gente. Nuevamente quiero que se meta en la escena. Un paralítico. Era una enfermedad muy antigua que todavía se sigue viendo. Tus músculos no se pueden mover. En algunos casos debido a una desconexión con el cerebro. Cuando la gente es paralítica es porque hay un problema en el cerebro. El cerebro no manda bien la información a los músculos y tú... ¿Se vieron la película la historia de Superman? También la historia del entrenador del Once Caldas. ¿Cómo que se llama? Apellido Montoya. Son personas que tuvieron un golpe y el cerebro se desconectó de los músculos y quedaron cuadriplégicos, no se pueden mover. Esta enfermedad era muy común en la época, también es muy común hoy en día, pero no tanto. Pero si uno piensa que Jesús está ministrando en este contexto de gente sufrida, de gente necesitada, uno debería preguntarse, ¿cómo nosotros nos podemos identificar con el paralítico?
¿Cómo podemos identificarnos con esta gente que está sufriendo? Creo que nosotros y nuestra sociedad, al igual que paralíticos, tenemos enfermedades o vivimos situaciones que nos afligen y nos hacen sufrir. Ahí encontré yo como la conexión. Él está sufriendo y usted y yo también sufrimos. Y estamos en una sociedad que sufre. Algunos tal vez están sufriendo por la enfermedad física de un familiar, ya sea de cáncer, la infección en los pulmones, problemas para respirar, no sé, ansiedad o depresión. Pero vivimos en una sociedad que también sufre. Yo encontré un artículo en el periódico El Tiempo que las enfermedades más comunes en Colombia no son la parálisis, como en los tiempos de Jesús, sino las enfermedades respiratorias. Esa es la enfermedad, una de las más comunes. Problemas para respirar, el asma, neumonía, el cáncer en los pulmones. Pero también una de las enfermedades más comunes es la obesidad, debido al sedentarismo, los alimentos altos en azúcar y grasa. Y las enfermedades mentales. Esa es la enfermedad de moda. La ansiedad, la depresión, el trastorno de pánico, estrés postraumático, estrés, ¿cómo es? Posparto. Así es cierto, el que viene después del parto. La bipolaridad, la esquizofrenia. Estas enfermedades mentales son las más comunes en nuestra época. En la época de Jesús era la del paralítico. En los evangelios hay como 5 curaciones a paralíticos. Era muy común, pero hoy la más común es las enfermedades que tienen que ver con la mente. Y en una encuesta que se hizo, según las cifras del Instituto de Medellín Legal, se evidenció que el departamento de Antioquia y Medellín son los lugares donde más se ha aumentado el suicidio. Yo les mandé esa noticia por el grupo de la iglesia. Medellín es la ciudad donde más se ha aumentado el suicidio. Hay gente enferma de su mente, adolescentes, jóvenes, cabeza de hogar, como quedan embarazadas, las dejan, se quitan la vida. En algunos casos leí de que la depresión por problemas financieros, no saben manejar la presión y no aguantan y se quitan la vida. Y yo pensaba en eso. Tiempo de Jesús, esto es lo más común, pero nuestro tiempo es esta parte de la salud mental y decía, estamos rodeados de personas que sufren por enfermedades físicas y mentales, personas que no pueden salir solas de sus problemas y necesitan la ayuda de Cristo. Y el mensaje que los discípulos están viendo es eso. El mensaje que tiene la iglesia es la respuesta para el sufrimiento humano. Nosotros hemos experimentado que solo Jesús puede sanar el dolor humano y llenar los vacíos emocionales de las personas. No podemos ser indiferentes al dolor humano. Si uno piensa en la definición de discipulado, en el discipulado guiamos a las personas a Jesús y los acompañamos a caminar con Jesús. Entonces, si pensamos en una primera aplicación para este punto, podríamos decir que lo primero que aprendemos de este texto es que en el discipulado estamos llamados a ministrar a una sociedad que sufre. Y no podemos ser indiferentes a eso. Y yo quiero que pienses en tus familiares, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo, aún en hermanos de la iglesia que están afligidos por diversos problemas y que necesitan tu ayuda. Porque en la segunda escena que veremos, uno puede observar que ante un contexto de sufrimiento,
Si uno quiere ayudar a las personas, tenemos que aprender a abordar la causa principal o el mayor problema que tienen las personas. No podemos estar dando pañitos de agua ahí. No podemos tratar algo simplemente con analgésico, ahí para calmar el dolor. Necesitamos meterle antibiótico a eso. Y la segunda escena es cuando, en el versículo 5, viendo Jesús, que sus amigos, estos amigos bajan al paralítico, viendo la fe, y bacano, tenés gente así, ¿verdad? Gente que rompa el techo por llevarte a Cristo. Que venza los obstáculos para que tu necesidad, tu sufrimiento sea aliviado. Cuando Jesús vio ese tipo de gente con esa fe, uno esperaría que Jesús, no, este muchacho me movió en el corazón y Jesús hubiese dicho, levántate y anda, recibe tu sanidad. Pero Jesús no lo sana. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, anímate, hijo, dice otra versión. Jesús lo está animando. Creo que lo primero que Jesús hace antes de abordar el problema de la parálisis es atacar un problema mayor que la parálisis, el problema del pecado. Y muchos estudiosos están de acuerdo que en la cultura judía se creía que la parálisis era consecuencia del pecado. Los judíos en ocasiones relacionaban el pecado y el sufrimiento. Ellos creían que si una persona estaba sufriendo sería porque había pecado. Para los judíos un enfermo era alguien con que Dios estaba enfadado. Piense eso. Los estudiosos dicen que los rabinos tenían un dicho. Ningún enfermo puede curarse hasta que todos sus pecados se hayan perdonado. Esta era la creencia judía. Y en uno de los sermones pasados yo les conté que Jesús enseñó que no siempre se debe asociar la enfermedad o el sufrimiento por el pecado. No siempre, ¿verdad? Pero en este caso, por lo que se menciona más adelante en el texto, al parecer el sufrimiento o la parálisis de esta persona era por causa de su pecado. No sabemos cuál haya sido el pecado que estaba en la conciencia, que lo paralizaba. Pero el punto del texto es que Jesús, antes de curar la parálisis, va a la raíz y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Era como si le estuviera hablando con ternura de que Dios no estaba enojado con él y lo perdonaba. Hijo, te perdono. Y una segunda cosa que aprendemos aquí de Jesús es que en el discipulado cuando lidiamos con personas que sufren, ya sea en la iglesia, en la familia, en la universidad o en el trabajo, la causa principal que debemos abordar es el pecado en el corazón humano. El mayor problema de las personas no es una enfermedad física o mental. No son sus malas relaciones con los demás. No son tus finanzas ni tus deudas. Pastor, si usted supiera lo que yo le debo al pagadiario, lo que yo le debo al banco, si usted supiera mis problemas, que en la casa ni me aguantan en la casa, esa mujer mía cada vez que me ve, te me vas. Si usted supiera los problemas que yo tengo. Y la mayoría de la gente piensa que esos son como los problemas más graves que tienen. Hoy en día la gente le pide a Dios, arregla mi matrimonio, Señor. Ayuda a mis padres. Sana a esta persona que quiero tanto de la enfermedad. Pero hay una cosa mayor por la cual debemos interceder
y guiar a las personas. Y es el perdón de sus pecados ante un Dios santo. O el perdón de tus pecados ante un Dios santo. Ese es el mayor problema que tú debes enfrentar y que tú debes guiar a las personas a que ellos enfrenten. Hay un problema con tu pecado, hay un problema con mi pecado que nos separa de un Dios santo y un pecado que nos está lastimando y que nos está dañando. El pecado tiene dos consecuencias. Me esclaviza, me lastima, daña mi relación con Dios, daña mi relación con mis seres queridos. El pecado es dañino, pero también el pecado me condena. Y es la noticia que tú necesitas oír y que los demás necesitan oír. A eso le llamamos evangelio. ¿Qué aprendimos en la clase de discipulado? El evangelio, la buena noticia de que los pecados son perdonados en Cristo Jesús. Anímate, le dice Jesús. Te perdono tu deuda. Eres libre de tu condenación. Eres libre de esa parálisis. Eres libre de los problemas que te están oprimiendo. Anímate. La gente necesita escuchar el evangelio. Insisto, cristianos y no cristianos. Porque creemos que el evangelio es simplemente para los no cristianos. También necesitamos escuchar el evangelio de los cristianos. Todos los días. Es porque Cristo perdonó y perdona mis pecados que yo tengo gracia y fortaleza para mostrar eso que Él hizo conmigo a mi esposa, a mis hijos. Así como Jesús le devolvió la esperanza al paralítico perdonando sus pecados, también lo puede hacer con todos los que reconocen su necesidad y pecado. Y el mensaje del evangelio es el anuncio de eso. Es devolverle la esperanza a las personas que sufren y es equiparlos para enfrentar el sufrimiento. 3 ilustraciones. Primero, hay familiares enfermos, no sé si pasen esta mañana, creo que sí, que necesitan acompañamiento, pero también escuchar el evangelio. ¿Tienes familiares enfermos? Sí. Necesitan ellos acompañamiento, pero también escuchar el evangelio. Es más urgente el perdón de sus pecados que la sanidad física. Eso es más urgente, que tus pecados sean perdonados que tu sanidad física. Y tú que has aprendido eso, estás llamado a discipular a ese enfermo. Si tú estás lidiando con un enfermo, no te dediques, eso es bueno el analgésico, es bueno que le calmes el dolor, es bueno que lo acompañes, es bueno que lo atiendas, la sopita, pero no te dediques solamente a dar analgésico, tienes que darle antibiótico, tienes que atacar el problema más grande. En varias ocasiones lo hice con mis abuelos antes de morir, materno y paterno. Un caso específico me pasó con mi abuela en Cartagena. Recuerdo que cuando ella fue hospitalizada, llevaba yo como 3 o 4 años de conversión. Y la fui a visitar. Y aproveché para explicarle el evangelio. Le dije que un día tarde o temprano le llegaría la muerte. Abuelita, no sé si es ahora, pero con ternura ya. No sé si es ahora o es más adelante, pero un día a usted le va a llegar la muerte. Y solo si usted cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados, será perdonada y recibida con gozo en el cielo. Listo, yo sembré la semilla. Recuerdo que después de esa conversación le dieron de alta. Para mi sorpresa, no sé si se acuerdan, ella me mandaba a decir con mi papá que la visitara, que no se le olvidaba lo que me había enseñado. Mi papá le dice en el Goyo, dile a
a Luis, que no se me olvida lo que me dijo, que me venga a visitar, de que mis pecados son perdonados en Jesús. Y yo me sorprendí, vea, eso es una explicación. Yo tenía como 3 o 4 años y yo expliqué el evangelio todo machucado. Ahora lo explico mejor, pero lo expliqué así todo como se me salió ahí. Pero el punto era, Jesús te perdona. Luego pasaron los años y se metió la pandemia. Yo estaba acá en Medellín. Al parecer no le dio COVID a mi abuela, pero por su edad avanzada ya no resistía otra hospitalización. Ya estaba a punto de morir. Y recuerdo, yo sentía que Dios me hablaba. Y recuerdo que yo le mandé un audio a mi tía. Mi tía estaba con ella ahí en UCI. Y yo, Señor, necesito nuevamente decirle esto. Yo le mandé un audio, tía, mándele este audio, póngale este audio en el oído a mi abuela. Y le dije, abuelita, no olvides lo que te enseñé años atrás. Jesús es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Si tú has confesado tus pecados, Él te perdonará y te levantará y recibirás con gozo en el cielo. Y yo mandé eso con una fe. Señor, usa ese audio. Y pónselo en el oído. Y no sé qué pasó. Ya como a los días partió. Pero el problema principal de ella fue abordado. Y la Biblia dice que si tú crees, serás salvo. Tú y yo estamos llamados en el discipulado a tener ese tipo de conversación con las personas. Guiarlas a Jesús para que reconozcan sus pecados y sean perdonados. Amén. Otra ilustración. Hay matrimonios sumergidos en la contienda que no saben cómo resolver los conflictos. No saben cómo manejar las finanzas. Necesitan consejería y acompañamiento. ¿Cierto que sí? Pero también necesitan escuchar cómo vivir el evangelio en las relaciones familiares. Ese no es el problema principal. Ni tus finanzas, ni tu problema de comunicación con tu esposa, con tus hijos. Ese no es el problema principal. Tu problema principal es que necesitas aprender a vivir el evangelio en tu relación. Y con tus hijos. Necesitas aprender a negarte a ti mismo, a confesar tus pecados delante de Dios y delante de tu pareja y de tus hijos. Eso es el evangelio, perdón de pecados. Y hay momentos en que uno tiene que agachar la cabeza. Mija, me equivoqué. Como decimos en la costa, mija, me equivoqué. Hija, me equivoqué. Y que tú y tu hija pueda ver lo vulnerable que eres tú. Que tu esposo, tu esposa vea lo vulnerable, que tú reconoces tu pecado. Necesitas aprender a encarnar el evangelio en tus relaciones y no quedarse, ay, es que estas deudas. Y tú que has aprendido eso, estás llamado a discipular a ese matrimonio. Guiarlos al arrepentimiento y acompañarlos en su proceso de restauración. Eso lo hace un discípulo. ¿Alguno de ustedes ha aprendido eso? Dígame. Ya yo me iba a preocupar aquí. Vamos a empezar discipulado con los nuevos el próximo domingo. Eso es el evangelio. Negarse a sí mismo, confesar los pecados los unos con los otros. De igual manera, con los padres que se encuentran en esta mañana. Algunos tienen hijos que están creciendo, otros ya le crecieron. Y si tú por la gracia del Señor has aprendido o estás aprendiendo que el mayor problema que ellos van a enfrentar en la vida no es la escuela, no es la universidad, no es el desempleo. Voy a preparar a mi hijo para que no se lo coma el mundo, porque esta situación está cara. Lo dijo el salmista Diomedes Díaz. Ay, Dios mío, esta vida sí está cara. Ya la carne, así es.
tengo rato, ya no se consigue. Y uno se deja discipular por esto y le hace por esta gente y enfatiza tanto en el materialismo y en que sea profesional y en equiparlo para la vida y el problema de su corazón. Y la raíz principal, ¿cómo estás trabajando con eso? Si tienes hijos pequeños o adolescentes, no lo dejes en la casa un domingo de culto porque estás cansado o tienes pereza. Es que tuvo la semana muy difícil, pastor. ¿No cree usted que vale la pena invertirle tiempo y dinero a corregir el problema mayor que tiene su hijo o su hija? Que me llamen intenso o intensa. Pero yo con gracia y sabiduría voy a siempre atacar ese problema. Tráelos. Exponlos al evangelio con la enseñanza dominical aquí en las clases. Pero no los dejes, lo mismo con los nietos. No los dejes. Si tienes hijos grandes y están en una etapa de rebeldía, ¿qué hace uno ahí? Eso es difícil. Pero la respuesta está en la Biblia. Vence esa rebeldía con el poder del amor y la gracia. Haz como el padre del hijo pródigo, que cuando el hijo viene arrepentido por su pecado, no lo señala por su rebeldía, sino que lo recibe con gracia, lo abraza y lo atiende. Eso transforma el corazón de los hijos rebeldes. Haz como Jesús, que cuando sus discípulos lo abandonaron en su momento más difícil de la cruz, los fue a buscar al mar y los esperó con un desayuno de gracia. Eso transforma el corazón de los hijos rebeldes. Les contaba eso en el grupo en casa el jueves, de una mamá, un joven que le pide permiso a su mamá: mami, dame permiso hasta las 10 de la noche, 11, para irme a farrear con mis amigos de la universidad. Y el pelado se emocionó. De las 10 eran las 4 de la mañana y nada que llegaba. La mamá más preocupada. ¿Dónde estará fulano de tal? Pongámosle un nombre. ¿Dónde estará Jonathan? ¿Dónde estará Jonathan? ¿Dónde estará? Y la mamá desesperada, llora, que llore, que llore. Y empezó a llamar. Hasta la policía y hizo el denuncio y todo. Imagínense. Que no se desespera así. Cualquier parecido en la realidad es pura coincidencia. Me acuerdo de mis etapas. Yo llegaba a las 7. Esto por lo menos llegó a las 4 de la mañana. Pero yo llegaba amanecido. Y se desespera. Pero el pelado sabe que la embarró. Y el pelado llega con la cabeza agachada. Pero llega con la cabeza agachada. Llega a las 7:15, pero llega con la cabeza agachada. Vieja, ¿cómo te dice Jonathan? Yarley, mamá, es un ejemplo. No estoy diciendo que está pasando esto, por favor. Es un ejemplo. Mamá, perdóname. Lo que pasa es que me emocioné ahí con los pelados y tú sabes. Uno dice que se va a tomar una, pero esas unas se fueron en varios. Y la mamá llorando: ay, mi hijo, tú no sabías todo lo que yo estaba sufriendo. Pero vaya a dormirse. El pelado cansado porque, imagínate, ponerse a discutir a esa hora. No. En la mañana, la mamá le prepara su desayuno favorito. Mi hijo se lo lleva a la cama. Buenos días, ¿cómo amaneció el cochón bello de la casa? Así le dice: el cochón bello de la casa. Mi negro lindo, mi negro, ¿cómo amaneció mi negro? Y lo atiende. Mi hijo, ¿qué me te puedo ayudar hoy? Cuéntame. Y se desborda de gracia. Eso es gracia. Se desborda de gracia. No se lo merece. ¿Se lo merece? No se lo merece, pero empieza a darle
a encarnar el Evangelio, a mostrarle lo que es entregarse de manera sacrificial. Si la mamá dice, ay, ¿quién me va a barrer la sala hoy? ¿Quién me podrá barrer la sala? ¿Quién me podrá? ¿Qué cree que respondería? Oye, así es que se gana la gente. Porque el corazón está tan agradecido. Algunos dirán, no, ni con eso, pastor. Pero algunos están tan agradecidos por lo que la mamá está haciendo. Y no, para mi vieja, yo te ayudo. Dime qué puedo hacer. La culpa a veces no los deja, pero es que así trata Dios. El amor vence la rebeldía. A mí me pasó. Estaba yo todo rebelde aquí en Medellín. Yo viví en Medellín 17 años. A los 17 años. Y no era cristiano, estaba desordenado aquí. Y cuando ya necesito devolverme para mi casa, me dio mamiti. Escuché en la emisora, los caminos de la vida no son como... Y no, yo me voy de aquí. Y me hacía falta la vieja. Y yo quiero trabajar para mis viejos. No sé. Y cuando llegué a la casa, eso era, ¿a ti qué te hicieron? Llegué con un corte todo país así, de la cresta. ¿A ti qué te hicieron allá? Yo vivía acá donde la tía Dari. Y llegué así pero llegué con una actitud diferente cuando me recibieron. Mi hijo, nos hacía falta y esto. Mami, ¿en qué te puedo servir? Barriendo, sal y barriendo todo eso. Eso va transformando el corazón. Amén. Así que, por favor, aprovecha cada momento para encarnarles el Evangelio y para exponérselo, porque los resultados serán gratificantes, como lo veremos en la última sección. El texto termina diciendo que hay 3 resultados que generan cuando tú y yo ejercemos un discipulado como el de Jesús. Enfocado en ministrar a la gente que sufre, pero también enfocado en abordar el pecado como la raíz del problema más grande. Entonces, ¿qué es lo primero que uno nota aquí? La crítica de los maestros de la ley. Ellos dijeron, y dijeron bien. Dicen, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos estaban en lo correcto. ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios? ¿Quién se está creyendo para perdonar los pecados a esta persona? Cuando usted y yo pecamos, a veces pensamos que el pecado solo afecta al prójimo. Pero cuando David pecó y se acostó con la mujer de uno de sus soldados y va a orar, ¿qué dice David? Contra ti he pecado. David ve que el pecado del adulterio y el pecado del homicidio es un pecado. Sí, afectó las relaciones, pero es un pecado directo a Dios. Entonces es ilógico que si Alejandro recibe otro ejemplo, una paliza en el taxi, lo van a atracar y coge UCI y viene el hermano Jairo a visitar a Alejo. Alejito, no te preocupes, ya yo perdoné los pecados que esa gente te cometió a ti. Alejo, ya te entregó ese derecho de perdonar los pecados y eso no fue contra ti, eso fue contra mí. ¿Se nota la analogía? O sea, ¿tú por qué vas a perdonar el pecado si tú no eres Dios? Y ellos tienen razón, solo Dios puede perdonar pecado. Pero están confundidos porque no saben que Jesús se está revelando allí como Dios. Podríamos decir que la declaración de Jesús era una arrogancia y una blasfemia contra la majestad de Dios. Los sacerdotes podían declarar el perdón de pecados en virtud del arrepentimiento y restitución. Pero Jesús parece estar
reivindicando la facultad de perdonar los pecados como si fuera Dios. Entonces el punto de aquí es que Jesús está diciendo que es Dios. Y siempre va a haber gente escéptica, criticona, cuando tú quieres discipular a otros y no entienden lo que tú estás haciendo. Ellos no lo entendían, que Jesús era Dios. Y tienes que estar preparado para eso. Gente que no va a entender cuando tú vas a encarnar el Evangelio. Gente que no va a entender cuando tú vas a sembrar el Evangelio. Cuando tú estás dispuesto a sacrificarte y entregarte por la gente que te está haciendo daño. No lo van a entender. Te dicen popularmente, no seas bobo. Si te haces, hazle también. No lo entienden. Pero Jesús no se deja de ellos y continúa su proceso. El segundo resultado fue la restauración del paralítico. Como estaba la creencia de que el pecado y la enfermedad eran inseparables, una persona enferma era una persona que había pecado. Entonces Jesús, para demostrarle a los maestros de la ley que los pecados del paralítico sí habían sido perdonados, le dio la orden al paralítico de que se levantara y fuera sanado. Los maestros dudaban de que Jesús tuviera la autoridad para perdonar pecados. Y Jesús les demostró curando al paralítico. ¿Sí entienden la conexión? Es como si Jesús hubiese dicho, según sus creencias, el hombre no podía curarse a menos que se le perdonaran los pecados. Yo lo curo, por lo tanto, ha sido perdonado. ¿Notan la conexión? La curación es la evidencia de que Él realmente puede perdonar pecado. Él les dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Obviamente era más difícil decirle, tus pecados, levántate y anda. Eso es lo que ellos creen, porque si no se levanta, este es un charlatán. Y para ellos era fácil decirle, tus pecados son perdonados, porque ¿cómo sabemos que el pecado ha sido perdonado? Pero yo les voy a demostrar de que sí. Es más fácil que la gente se levante y más difícil que sus pecados sean perdonados por lo que yo voy a hacer en la cruz. Levántate. ¿Vieron que el pecado está perdonado? Eso fue lo que pasó allí. Y uno nota que se levanta el paralítico y la gente se coloca aquí la camilla y sale por la casa caminando. Eso estaba allí, la gente asombrada. ¿Quién es este? Y uno nota que el problema que Jesús abordó no se quedó simplemente en la condición del corazón. Jesús restauró de manera completa a este paralítico. Le dijo, levántate y anda. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Usted va a ver una transformación integral en su vida y en la vida de sus seres queridos. No solamente sus pecados van a ser perdonados, también sus relaciones con los demás se van a ver afectadas. Podríamos decir, de manera de conclusión, que Jesús nos enseña la urgencia de que los pecados sean perdonados para la sanidad y restauración de las personas. Pero también que el mensaje del Evangelio es un mensaje integral, es un mensaje que perdona y es un mensaje que restaura. No solo le dio el remedio para su alma, también le dio el remedio físico. Y usted y yo estamos llamados a lo mismo en el discipulado. No solo guiamos a las personas al arrepentimiento y al perdón de Jesús, también debemos ayudarlos en sus necesidades físicas. Amén. Entonces, 3 cosas que podemos aprender de Jesús al discipular. Llamados a discipular a una sociedad que sufre, que necesita de Dios. No podemos ser indiferentes a esa gente que está sufriendo, por favor. Segundo, estamos llamados en el discipulado a abordar el problema del pecado como la causa mayor de todos los problemas. Por tanto, debemos exponerles el Evangelio y debemos encarnarles el Evangelio.
Y tercero, estamos llamados en el discipulado a restaurar y acompañar a las personas de manera integral. No solo le damos el remedio del alma, también su remedio físico.